Bienvenidas y bienvenidos. Está terminando el mes de junio, mes que dio lugar a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, fecha que se establece por la Organización de las Naciones Unidas y se celebra desde 1974. Bajo este contexto, queremos hablar hoy sobre la fauna. El Ministerio de Medio Ambiente define a fauna nativa como especies que viven de forma natural en Chile, es decir, que se cree que se originaron o llegaron naturalmente al país sin intervención humana. A su vez, el Servicio Agrícola Ganadero define como fauna silvestre aquella que se caracteriza por estar representada por un número relativamente pequeño de especies que muestran un importante nivel de endemismo, es decir, que son exclusivas de un país. Ello implica un alto valor desde el punto de vista genético y de la biodiversidad, esta última muy importante en nuestros días. El concepto biodiversidad abarca la variabilidad de genes, especies, poblaciones y ecosistemas, así como los servicios que proveen los sistemas naturales a los humanos. En lo que respecta a la fauna, existe a lo largo de nuestro país una red de rehabilitación y rescate de Chile. La Ley de Caza número 19.437 de 1996 establece en su artículo 14 que los centros de rehabilitación y rescate de fauna silvestre corresponden a planteles destinados a la manutención y recuperación de especímenes de fauna silvestre, afectados por actividades alotrópicas tales como caza, capturas ilícitas, contaminación o factores ambientales. Nos hemos contactado con el Centro de Rescate de Fauna Silvestre Ñauco, el cual se emplaza en nuestra región, específicamente en la comuna de Concón. Fundada por Pablo Salá y Eduardo Hernández, funciona desde el año 2014 a la fecha. Junto a Pauleta Barca, médico veterinaria y encargada de rehabilitación de fauna silvestre, conoceremos cómo ha funcionado el centro de rescate en este tiempo de alerta sanitaria y sobre los pacientes de fauna que han llegado de nuestra región. Hola Paulette, bienvenida. Hola. Desde marzo, tiempo en que toda nuestra rutina habitual cambió, ¿cómo ha estado funcionando la fundación y cómo ha repercutido esto en la labor que realizan? Sí, mira, te cuento. Si bien en la fundación hemos estado bastante bien, ha sido un tanto complejo el panorama actual, así como para todos en general, ya que hemos tenido que reducir un poco nuestros horarios de atención. Si bien continuamos realizando las mismas labores de siempre, las hemos tenido que concentrar en un tiempo más reducido. Además, no hemos podido continuar con las actividades que involucraban, por ejemplo, a voluntarios o a practicantes. Ya actualmente los turnos de la fundación están siendo cubiertos netamente por los médicos veterinarios. Así que, como te decía, si bien se ha reducido el tiempo y el personal que está trabajando actualmente en la fundación, seguimos realizando exactamente las mismas labores de atención a fauna silvestre. ¿El número de pacientes que han recibido este año ha tenido alguna variación respecto al año anterior? Mira, desde enero a la fecha, al centro han ingresado alrededor de 240 pacientes, ¿ya? Si bien todos los años, en otoño e invierno, la cantidad de pacientes disminuye, este año esa disminución se ha visto un poco más notoria, ¿ya? Y lo atribuimos netamente a lo que está ocurriendo a nivel mundial. En este caso, todos o la mayoría de los esfuerzos de rescate se han canalizado, se han gestionado principalmente por SAC y Cernapesca, ¿ya? Entonces, ha habido una disminución en cuanto a la denuncia de pacientes para rescate y también ha habido una disminución de rescates realizados por parte de particulares, ¿ya? Así que se traduce entonces a que ha disminuido sí, el número de pacientes que ha ingresado al centro a la fecha. La misión de la Fundación Ñauco es apoyar la conservación de la fauna silvestre a través de la rehabilitación de excelencia y la reinserción en su hábitat de origen, estimando que no todos los animales que llegan a un centro de rescate o rehabilitación logran sobrevivir o reinsertarse nuevamente en sus hábitats con éxito. ¿Cuál es el porcentaje de éxito en recuperación de fauna silvestre y cuáles son los factores que influyen en el logro de este? Mira, considero que esta pregunta es bastante difícil de responder porque son muchos los factores que pueden influir
en que la rehabilitación y reinserción sean un 100% exitosa. Por una parte, tenemos que entender también que la respuesta que puede tener a un tratamiento, a un manejo, nuestra fauna silvestre va a ser muy distinto al que puede tener una mascota. Entonces hay que entender y tener súper claro que la fauna silvestre no son mascotas, ¿ya? Eso es lo principal. Y en base a esto podemos decir que los factores de éxito muchas veces involucran, por ejemplo, la lesión, el tipo de lesión o la patología que esté cursando el animal, incluso la respuesta a un tratamiento. Por ejemplo, podemos tener un tratamiento y efectuarlo en 2 individuos de la misma especie y cada individuo puede tener una respuesta distinta, ¿ya? Puede ser más efectivo en una que en la otra. Entonces, son múltiples factores que nosotros tenemos que ir viendo día a día de acuerdo a la rehabilitación, y tenemos que también considerar que en el caso de los centros de rehabilitación de fauna silvestre se apela al 100% de su recuperación. Es decir, que una vez que pasó esta recuperación de la patología, de la lesión que tenía, al momento de reinsertarlo sea 100% efectivo, es decir, que el animal tenga las capacidades para vivir en su propio hábitat. Por ejemplo, que pueda desplazarse de forma normal, que pueda conseguir el alimento por sí solo, que pueda cazar, que pueda reproducirse, incluso que su comportamiento sea adecuado a la especie, ¿ya? Entonces son múltiples factores que a la larga van a permitir o nos van a guiar a que la rehabilitación sea, en este caso, en un 100% efectiva. Bueno, en el centro actualmente tenemos una tasa de éxito de alrededor del 30%, que, como te digo, en fauna silvestre es bastante aceptable ese valor, ¿ya? Y como te digo, todo depende de la lesión del individuo, de la respuesta al tratamiento, y siempre se apela al 100% de su recuperación. De no ser así, muchas veces se tiene que derivar, por ejemplo, el ejemplar a algún centro de reproducción, como ocurre en las aves rapaces, o a centros de exhibición, donde también están cumpliendo un rol educativo o un rol de conservación de su especie. ¿Cuáles son las causas más comunes por las que llega fauna silvestre al centro de rescate? Un gran porcentaje de los pacientes que nos ha llegado a la fundación ha sido afectado de alguna u otra manera por el ser humano, ¿ya? Hemos tenido casos de heridas causadas por perdigones, por postones, atropellos. Hemos tenido casos de zorros mutilados por huachis que se han incrustado en alguna de sus extremidades. Otros casos en los que hemos visto electrocuciones, hemos visto intoxicaciones por utilización de rodenticida, y hay otro gran porcentaje en los que, si bien el hombre no actúa directamente, tiene mucha responsabilidad, que es la tenencia irresponsable de mascotas. Nos llegan a veces muchas aves afectadas por gatos, ¿ya? Y hay otro tanto por ciento de ejemplares en los que han sido atacados por perros. Entonces nos toca ver que mucha mucha de la fauna que llega con alguna lesión, de alguna u otra manera está vinculada a la acción del hombre. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que nos ven respecto a estas causas que nos acabas de señalar y la forma en que podemos contribuir a reducirlas? Mira, yo creo que más que un consejo, me gustaría hacerles una invitación. Y esa invitación se basa principalmente en el aprendizaje, en el conocimiento, en que investiguemos, en el que aprendamos acerca de la fauna silvestre que está presente acá en Chile, acerca de las especies endémicas,
y en base a este conocimiento que se pueda generar, seamos capaces en conjunto de protegerla, ¿ya? Entonces, yo creo que lo fundamental para proteger a las especies es conocerlas. Entonces, en base a eso, podemos decir que el mejor consejo que les puedo entregar en este momento es que si conocemos a nuestra fauna silvestre, vamos a ser capaces de protegerla. Y con ello vamos a evitar o vamos a frenar cada una de las amenazas a las que actualmente se ven enfrentadas estas especies.